Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial. Hoy estoy súper emocionado /diagonal a de sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, y mucho. Prepárense porque vamos a desentrañar los secretos, los rumores y las verdades que se esconden detrás de una de las parejas más queridas y a la vez más misteriosas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a hablar de Hande y Kerem, pero no de la historia de amor que todos conocemos a través de las pantallas. No. Hoy vamos a indagar en esos pequeños detalles, esos rumores que quizás escuchaste por ahí, esas verdades que nadie te contó, y que nos revelan una faceta mucho más profunda y a veces, hasta un poco oscura, de su relación. Así que si te gusta el chisme, si te encantan los dramas, y si eres fan de Hande y Kerem, este vídeo es para ti. Pero antes de empezar, por favor, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de mis próximos vídeos. Es totalmente gratis y me ayudas un montón. Ya está dicho. Empecemos. Empecemos por el principio, ¿verdad? Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Cómo olvidar cuando se conocieron en el set de Love is in the Air? La química era palpable. Era como si las chispas saltaran desde la pantalla a nuestras casas. Todos nos enamoramos de Eda y Serkan, y por supuesto, también de Hande y Kerem. Y claro, la magia continuó fuera de la pantalla. Los rumores comenzaron a correr como la pólvora, las fotos juntos, los comentarios en redes sociales, las miradas cómplices, y poco a poco, la confirmación. Sí, estaban juntos. Eran pareja. Y el mundo enloqueció. Pero, ¿qué fue realmente lo que pasó detrás de esa romántica historia? ¿Qué secretos guardaban? Uno de los rumores más fuertes y persistentes es el de la presunta estrategia mediática. Algunos dicen que su relación fue en parte orquestada para impulsar el éxito de la serie. No me malinterpreten, nadie duda de su química ni de sus sentimientos, pero la industria del entretenimiento turca es feroz, y muchas veces, las relaciones son utilizadas para generar más interés y, por ende, más ganancias. ¿Fue este el caso? ¿Hasta qué punto su relación fue real y hasta qué punto fue un juego? Es una pregunta que honestamente probablemente nunca sabremos con certeza. Analicemos a fondo esta presunta estrategia mediática. La industria del entretenimiento turca, como muchas otras en el mundo, es un negocio. Las series de televisión, las películas, los artistas, todo está sujeto a una lógica de mercado donde el éxito y la popularidad se traducen en ganancias. En este contexto, la promoción es crucial. ¿Y qué mejor promoción que una relación amorosa entre los protagonistas de una serie exitosa? La química entre Hande y Kerem en Love is in the Air era innegable. La serie se convirtió en un fenómeno, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La historia de Eda y Serkan, llena de romance, comedia y drama, conquistó a millones de espectadores. Y paralelamente la historia de amor entre Hande y Kerem fuera de la pantalla capturó la atención de todos. Las redes sociales fueron, y siguen siendo, un arma de doble filo. Por un lado, permitieron a los fans conectarse con sus ídolos de una manera más personal. Por otro lado, crearon un caldo de cultivo para especulaciones, rumores y, en algunos casos, manipulación. Los fans, ávidos de noticias sobre sus ídolos, alimentaban los rumores sobre la relación de Hande y Kerem. Las fotos juntos, los comentarios en redes sociales, las miradas cómplices, todo era analizado y diseccionado. Las productoras y los representantes de los actores son conscientes del poder de las relaciones públicas. Una relación sentimental entre los protagonistas de una serie genera un interés adicional en el proyecto. Aumenta la audiencia, atrae a más patrocinadores y genera más ganancias. No es de extrañar, entonces, que se especule sobre si la relación de Hande y Kerem fue, en parte, orquestada para impulsar el éxito de Love is in the Air. ¿Hasta qué punto fue real su relación? Es difícil saberlo. Quizás el sentimiento inicial fue genuino. Quizás, la conexión fue auténtica. Pero con el tiempo, la presión de la fama, las expectativas de los fans y las presiones de la industria pudieron haber influido en la dinámica de la pareja. Quizás su relación se convirtió en algo más que amor, en un negocio, en un producto. Es importante aclarar que no estoy sugiriendo que su relación fuera completamente falsa.
Simplemente estoy planteando la posibilidad de que la industria del entretenimiento turca, como muchas otras, haya utilizado la relación de Hande y Kerem como una herramienta de marketing. La línea entre la realidad y la ficción, en este caso, se vuelve difusa. Otro tema que generó muchísima controversia fueron los supuestos cambios en la personalidad de Hande. Algunos fans y allegados a la pareja notaron un cambio significativo en ella, una especie de transformación que no todos vieron con buenos ojos. Se habló de un supuesto control por parte de Kerem, de una influencia que la alejó de sus amigos y de su familia. Rumores de discusiones, de celos y de decisiones tomadas por uno y aceptadas por la otra. Es importante aclarar que estos son solo rumores, pero como todos sabemos, donde hay humo, a veces hay fuego. Profundicemos en los supuestos cambios en la personalidad de Hande. Es un tema delicado, ya que involucra la percepción de una persona y cómo su entorno puede influir en ella. La fama, la exposición mediática y las relaciones sentimentales pueden tener un impacto significativo en la personalidad de alguien, especialmente en una persona joven y con una vida pública tan activa como la de Hande Erçel. Los rumores sobre un supuesto control por parte de Kerem son recurrentes en este tipo de relaciones. Se habla de celos, de decisiones tomadas por uno y aceptadas por el otro, de una influencia que la alejó de sus amigos y de su familia. Es importante destacar que estos son solo rumores, y no hay pruebas concretas que los respalden. Sin embargo, es fundamental analizar este tipo de rumores, ya que, aunque no sean verdaderos, revelan una preocupación subyacente sobre la dinámica de poder en la relación. ¿Qué puede haber detrás de estos supuestos cambios? Influencia en cualquier relación, las personas se influyen mutuamente. Es natural que las parejas se influyan en sus gustos, sus hábitos y sus decisiones. Sin embargo, cuando esa influencia se convierte en control, la relación se vuelve tóxica. Celos. Los celos son un sentimiento humano, pero cuando son excesivos, pueden ser perjudiciales para la relación. Los celos pueden generar desconfianza, control y aislamiento. Aislamiento. En algunos casos, las parejas intentan aislar a la otra persona de sus amigos y familiares. Esto puede ser una estrategia para tener más control sobre la relación. Presión mediática. La fama y la exposición mediática pueden generar mucha presión en una relación. Los comentarios de los fans, la especulación de los medios y la falta de privacidad pueden afectar la dinámica de la pareja. Inseguridad. La inseguridad en la relación puede llevar a uno de los miembros a intentar controlar al otro. La inseguridad puede manifestarse en celos, control y aislamiento. Es fundamental aclarar que no estoy sugiriendo que Kerem controlara a Hande. Simplemente estoy analizando los rumores y tratando de entender qué pudo haber detrás de ellos. Es importante recordar que las relaciones son complejas, y cada pareja tiene su propia dinámica. Sin embargo, es crucial estar atento a las señales de control y abuso, ya que pueden ser perjudiciales para la persona que las sufre. Y hablando de fuego, no podemos dejar de lado la diferencia de edad. Kerem es varios años mayor que Hande. En el mundo del espectáculo, esto no debería ser un problema, pero a menudo, la diferencia de edad puede generar desequilibrios en la relación, especialmente si se combinan con otros factores como la presión mediática, las agendas apretadas y las expectativas personales. ¿Cómo afectó esto a su relación? ¿Cómo influyó en sus decisiones? Hubo momentos en que la diferencia de edad se convirtió en un obstáculo. La diferencia de edad entre Hande y Kerem es un factor importante a considerar. Kerem es varios años mayor que Hande y en el mundo del espectáculo, este tipo de diferencias pueden tener un impacto significativo en la dinámica de la pareja. Analicemos cómo la diferencia de edad pudo haber afectado su relación. Experiencia de vida. Kerem, al ser mayor, tenía más experiencia de vida que Hande. Esto puede haber generado un desequilibrio en la relación, ya que Kerem pudo haber tenido una visión más madura de la vida y de las relaciones. Expectativas personales. La diferencia de edad puede generar expectativas diferentes en la relación. Kerem pudo haber estado buscando algo más estable, mientras que Hande, al ser más joven, pudo haber tenido otras prioridades.
Asterisco 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 presión social asterisco asterisco aunque en la actualidad las diferencias de edad son menos problemáticas, la sociedad aún puede ejercer presión sobre las parejas con una diferencia de edad significativa. Los comentarios de los fans, la especulación de los medios y las críticas de la sociedad pueden afectar la dinámica de la pareja. Asterisco 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 agendas apretadas asterisco asterisco ambos, tanto Ande como Kerem, tienen agendas muy apretadas. La diferencia de edad pudo haber afectado la compatibilidad de sus agendas, ya que Kerem, al ser mayor, pudo haber tenido más compromisos laborales. Asterisco 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 etapas de la vida asterisco asterisco la diferencia de edad puede hacer que las parejas se encuentren en diferentes etapas de la vida. Kerem, al ser mayor, pudo haber estado en una etapa más estable, mientras que Ande, al ser más joven, pudo haber estado en una etapa de crecimiento personal y profesional. Es importante destacar que la diferencia de edad no es un problema en sí mismo. Muchas parejas con diferencias de edad significativas tienen relaciones felices y duraderas. Sin embargo, cuando la diferencia de edad se combina con otros factores, como la presión mediática, las agendas apretadas y las expectativas personales, puede generar desequilibrios en la relación. Luego, tenemos el tema de las familias. La relación de Ande con la familia de Kerem y viceversa. ¿Cómo se llevaban? ¿Hubo alguna complicación? En el mundo del espectáculo es común que las familias se involucren, y a veces, esas relaciones familiares pueden ser tensas. ¿Qué pasaba en este caso? ¿Cómo eran las reuniones familiares? ¿Hubo alguna fricción? Las familias juegan un papel importante en cualquier relación, y en el mundo del espectáculo, donde la imagen pública es tan importante, las familias pueden tener una influencia significativa en la dinámica de la pareja. Analicemos cómo la relación de Ande con la familia de Kerem pudo haber afectado su relación. Asterisco 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 aprobación familiar asterisco asterisco la aprobación de la familia es importante para cualquier persona. Si la familia de Kerem no aprobaba la relación, esto pudo haber generado tensión en la pareja. Asterisco 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 expectativas familiares asterisco asterisco las familias a menudo tienen expectativas sobre la relación de sus hijos. La familia de Kerem pudo haber tenido expectativas sobre Ande, y si Ande no cumplía esas expectativas, esto pudo haber generado conflicto. Asterisco 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 intromisión familiar asterisco asterisco en algunos casos, las familias pueden intrometerse en la relación de sus hijos. La familia de Kerem pudo haber intentado influir en las decisiones de la pareja, y esto pudo haber generado problemas. Asterisco 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 diferencias culturales asterisco asterisco si Ande y Kerem provenían de entornos culturales diferentes, esto pudo haber generado diferencias en la forma en que veían la relación y la familia. Asterisco 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 conflictos familiares asterisco asterisco las familias a menudo tienen conflictos internos. Si la familia de Kerem tenía conflictos, esto pudo haber afectado la relación de Ande y Kerem. Es importante recordar que la relación con la familia es un tema delicado. Es posible que no sepamos la verdad sobre la relación de Ande con la familia de Kerem, pero es importante analizar los rumores y las especulaciones para tratar de entender qué pudo haber pasado. Otro punto importante es el manejo de la fama y la exposición mediática. Tanto Ande como Kerem son personalidades muy conocidas y queridas. Estar constantemente bajo el ojo público es muy agotador. ¿Cómo manejaron la presión? ¿Cómo les afectó la persecución de los paparazzi? ¿Hubo momentos en que la fama se convirtió en un problema? Es difícil imaginar la vida de estas estrellas, siempre observadas, siempre analizadas. Es una presión increíble. La fama y la exposición mediática son dos caras de la misma moneda. Por un lado, la fama puede ser gratificante, ya que permite a los artistas conectar con sus fans y alcanzar el éxito profesional. Por otro lado, la exposición mediática puede ser muy agotadora, ya que implica estar constantemente bajo el ojo público, ser objeto de críticas y rumores y tener poca privacidad. Analicemos cómo Ande y Kerem manejaron la fama y la exposición mediática. Asterisco 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 presión de los medios asterisco asterisco los paparazzi y los medios de comunicación están constantemente acechando a las celebridades. La presión de los medios puede ser muy intensa, ya que implica ser fotografiado y comentado en cualquier momento y lugar. Asterisco 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 comentarios de los fans asterisco asterisco los fans pueden ser muy apasionados y emocionales. Los comentarios de los fans pueden ser positivos, pero también pueden ser negativos.
los comentarios negativos pueden ser muy perjudiciales para la autoestima y la salud mental de las celebridades. Asterisco 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 falta de privacidad asterisco asterisco la fama implica una falta de privacidad. Las celebridades no pueden ir a ningún lugar sin ser reconocidas y fotografiadas. La falta de privacidad puede ser muy agotadora y puede afectar las relaciones personales. Asterisco 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 expectativas de la sociedad asterisco asterisco la sociedad tiene ciertas expectativas sobre las celebridades. Las celebridades deben ser perfectas, exitosas y felices. La presión de cumplir con esas expectativas puede ser muy intensa. Asterisco 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 estrés y ansiedad asterisco asterisco la fama y la exposición mediática pueden generar estrés y ansiedad. Las celebridades pueden sentirse abrumadas por la presión, la crítica y la falta de privacidad. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos, y que la fama puede afectar su salud mental y emocional. Es fundamental que las celebridades tengan apoyo psicológico y emocional para poder manejar la presión de la fama. Y por supuesto, no podemos olvidar las rupturas. Después de meses de especulaciones, la relación llegó a su fin. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Los rumores apuntan a diferencias irreconciliables, a agendas incompatibles, a desgaste, pero la verdad, como siempre, es más compleja. ¿Quién terminó la relación? ¿Por qué? ¿Hubo terceras personas involucradas? ¿Hubo una gran discusión? ¿O simplemente se acabó el amor? Las rupturas son una parte inevitable de las relaciones, y en el mundo del espectáculo, las rupturas suelen ser noticia. La ruptura de Andy y Kerem generó mucha especulación y debate entre los fans. Analicemos los posibles motivos de su ruptura. Asterisco 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 diferencias irreconciliables asterisco asterisco las parejas pueden tener diferencias irreconciliables en muchos aspectos. Las diferencias en valores, intereses, metas y expectativas pueden ser incompatibles y pueden llevar a la ruptura. Asterisco 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 agendas incompatibles asterisco asterisco Andy y Kerem tenían agendas muy apretadas. Las agendas incompatibles pueden generar distancia y pueden dificultar la comunicación y el tiempo juntos. Asterisco 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 desgaste asterisco asterisco las relaciones pueden desgastarse con el tiempo. El estrés, la falta de comunicación y la rutina pueden llevar al desgaste de la relación. Asterisco 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 terceras personas asterisco asterisco las terceras personas pueden ser un factor en la ruptura. La infidelidad, la atracción por otra persona o la simple falta de deseo pueden llevar a la ruptura. Asterisco 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 falta de amor asterisco asterisco a veces, simplemente el amor se acaba. El amor es un sentimiento complejo, y puede cambiar con el tiempo. La falta de amor puede ser un motivo de ruptura. Asterisco 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 presión mediática asterisco asterisco la presión mediática y la falta de privacidad pueden afectar la dinámica de la pareja. La presión mediática puede generar estrés y ansiedad, y puede dificultar la comunicación y el tiempo juntos. Es importante recordar que la ruptura es un proceso doloroso. Las rupturas pueden afectar la autoestima, la salud mental y emocional. Es fundamental que las personas que atraviesan una ruptura tengan apoyo emocional y psicológico para poder superar el dolor. La vida de Andy y Kerem después de su ruptura también generó muchos comentarios. ¿Cómo reaccionaron? ¿Cómo se comportaron? ¿Intentaron mantener una relación de amistad? ¿Se evitaron? ¿Mantuvieron el contacto? Observamos cambios, nuevos proyectos, nuevas parejas. Cada uno siguió su camino, pero la sombra de su relación siempre estará presente. La vida después de la ruptura es un capítulo importante en la vida de cualquier persona. La forma en que Andy y Kerem reaccionaron a la ruptura, y cómo se comportaron después de ella, es un reflejo de su personalidad y de su forma de afrontar la vida. Analicemos cómo reaccionaron a la ruptura. Asterisco 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 nuevos proyectos asterisco asterisco tanto Andy como Kerem se enfocaron en sus carreras. Andy participó en nuevos proyectos y Kerem continuó con sus proyectos profesionales. El enfoque en sus carreras les permitió distraerse del dolor de la ruptura y avanzar en sus vidas. Asterisco 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 nuevas relaciones asterisco asterisco tanto Andy como Kerem tuvieron nuevas relaciones. Las nuevas relaciones les permitieron conocer a otras personas y avanzar en sus vidas emocionales. Asterisco 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 cambios personales asterisco asterisco tanto Andy como Kerem hicieron cambios personales.
Los cambios personales pueden ser una forma de afrontar el dolor de la ruptura y de avanzar en sus vidas. Asterisco 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 distanciamiento asterisco asterisco tanto Ande como Kerem se distanciaron. El distanciamiento puede ser una forma de sanar las heridas de la ruptura y de avanzar en sus vidas. Asterisco 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 silencio asterisco asterisco tanto Ande como Kerem mantuvieron un silencio. El silencio puede ser una forma de proteger su privacidad y de evitar la especulación de los medios y de los fans. Es importante recordar que la forma en que las personas reaccionan a la ruptura es individual. No hay una forma correcta o incorrecta de reaccionar. Lo importante es que las personas se permitan sentir, se permitan sanar y avancen en sus vidas. Y ahora, una pregunta clave: ¿cómo se sienten actualmente el uno por el otro? ¿Hay rencor? ¿Hay arrepentimiento? ¿Existe algún tipo de sentimiento residual? ¿Siguen siendo amigos? ¿Se cruzan por la calle? La respuesta es difícil, ya que la vida pública de estas estrellas siempre está bajo el ojo escrutador de la prensa. La pregunta sobre cómo se sienten Ande y Kerem el uno por el otro es una pregunta clave, pero la respuesta es difícil de conocer. La vida pública de las celebridades es un laberinto de rumores y especulaciones, y es difícil saber la verdad. Analicemos los posibles sentimientos que pueden tener. Asterisco 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 rencor asterisco asterisco es posible que haya rencor. Las rupturas pueden ser dolorosas y las personas pueden sentir rencor hacia sus exparejas. Asterisco 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 arrepentimiento asterisco asterisco es posible que haya arrepentimiento. Las personas pueden arrepentirse de haber tomado ciertas decisiones o de haber actuado de cierta manera en la relación. Asterisco 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 sentimientos residuales asterisco asterisco es posible que haya sentimientos residuales. Las personas pueden seguir sintiendo afecto, cariño o nostalgia por sus exparejas. Asterisco 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 amistad asterisco asterisco es posible que sean amigos. Las personas pueden superar las rupturas y mantener una relación de amistad con sus exparejas. Asterisco 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 distancia asterisco asterisco es posible que se eviten. Las personas pueden preferir mantener distancia para evitar el dolor y las complicaciones. Es importante recordar que los sentimientos son complejos y pueden cambiar con el tiempo. No sabemos la verdad sobre cómo se sienten Ande y Kerem el uno por el otro, pero es importante analizar los rumores y las especulaciones para tratar de entender qué pudo haber pasado. Además, no podemos ignorar el papel de las redes sociales en todo esto. Los fans, los haters, los medios de comunicación, todo se mezcla en un torbellino de información, de comentarios, de rumores. Las redes sociales amplifican todo para bien y para mal. ¿Cómo afectó esto a su relación? ¿Cómo manejaron la presión de las redes sociales? ¿Leyeron los comentarios? ¿Se dejaron influenciar? Las redes sociales son un factor clave en la vida de las celebridades, y su papel en la relación de Ande y Kerem es innegable. Las redes sociales amplifican todo para bien y para mal, y pueden tener un impacto significativo en la dinámica de la pareja. Analicemos cómo las redes sociales afectaron su relación. Asterisco 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 presión de los fans asterisco asterisco los fans pueden ser muy apasionados y emocionales. Los comentarios de los fans pueden ser positivos, pero también pueden ser negativos. La presión de los fans puede afectar la relación de la pareja. Asterisco 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 críticas de los haters asterisco asterisco los haters pueden ser muy crueles y maliciosos. Las críticas de los haters pueden afectar la autoestima y la salud mental de la pareja. Asterisco 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 rumores y especulaciones asterisco asterisco las redes sociales son un caldo de cultivo para los rumores y las especulaciones. Los rumores y las especulaciones pueden afectar la confianza y la comunicación de la pareja. Asterisco 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 falta de privacidad asterisco asterisco las redes sociales pueden invadir la privacidad de la pareja. Las fotos, los vídeos y los comentarios pueden ser compartidos y comentados por todo el mundo. Asterisco 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 comparación con otras parejas asterisco asterisco las redes sociales pueden llevar a la comparación con otras parejas. La comparación con otras parejas puede generar inseguridad y envidia. Es importante recordar que las redes sociales son una herramienta de comunicación, pero también pueden ser una fuente de presión y estrés. Es fundamental que las celebridades aprendan a manejar la presión de las redes sociales y a proteger su salud mental y emocional. Otro aspecto interesante son los posibles contratos y acuerdos de confidencialidad.
En el mundo del espectáculo, es común que existan acuerdos para proteger la imagen de los artistas, para evitar filtraciones, para controlar la información. ¿Hubo algún acuerdo en este caso? ¿Qué tipo de restricciones tenían? ¿Qué información no podían revelar? Los contratos y los acuerdos de confidencialidad son una parte integral del mundo del espectáculo. Los contratos y los acuerdos de confidencialidad están diseñados para proteger la imagen de los artistas, para evitar filtraciones y para controlar la información. Analicemos los posibles acuerdos que pudieron haber tenido Hande y Kerem. Acuerdos de imagen Los acuerdos de imagen protegen la imagen de los artistas. Los acuerdos de imagen pueden incluir restricciones sobre cómo los artistas se visten, qué lugares frecuentan y qué tipo de proyectos aceptan. Acuerdos de confidencialidad Los acuerdos de confidencialidad protegen la información confidencial. Los acuerdos de confidencialidad pueden incluir restricciones sobre qué información los artistas pueden revelar sobre su vida personal, sus proyectos y sus relaciones. Acuerdos de no divulgación Los acuerdos de no divulgación protegen la información comercial. Los acuerdos de no divulgación pueden incluir restricciones sobre qué información los artistas pueden revelar sobre los contratos, los acuerdos y las negociaciones. Cláusulas de ruptura Las cláusulas de ruptura pueden incluir restricciones sobre qué información los artistas pueden revelar sobre su relación después de la ruptura. Es importante recordar que los contratos y los acuerdos de confidencialidad son legales. Las celebridades que violan los contratos y los acuerdos de confidencialidad pueden enfrentar consecuencias legales. Y finalmente tenemos el tema del futuro. ¿Qué le depara el futuro a Hande y Kerem? ¿Volverán a trabajar juntos? ¿Encontrarán el amor? ¿Cómo evolucionarán sus carreras? ¿Cómo serán recordados? La vida sigue y tanto Hande como Kerem tienen un largo camino por recorrer. El futuro es incierto, pero es emocionante. Tanto Hande como Kerem tienen un futuro brillante por delante, y es interesante especular sobre lo que les deparará el destino. Analicemos lo que les depara el futuro. Carrera profesional Ambos tienen carreras exitosas. Es probable que continúen trabajando en proyectos interesantes y que sigan creciendo como artistas. Vida personal Ambos tienen la oportunidad de encontrar el amor y de construir nuevas relaciones. Reencuentros profesionales Es posible que vuelvan a trabajar juntos en el futuro. La química entre ellos es innegable, y los fans estarían encantados de verlos juntos de nuevo. Legado Ambos dejarán un legado en la industria del entretenimiento turca. Serán recordados por su talento, su belleza y su historia de amor. Es importante recordar que el futuro es impredecible. Nadie sabe lo que les deparará el destino a Hande y Kerem, pero es emocionante pensar en las posibilidades. En resumen, hemos explorado los secretos, los rumores y las verdades que se esconden detrás de la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos hablado de la posible estrategia mediática, de los cambios de personalidad, de la diferencia de edad, de las familias, del manejo de la fama, de las rupturas de las redes sociales y del futuro. Es importante recordar que este vídeo se basa en información pública, en rumores y en especulaciones. No tenemos acceso a la verdad absoluta, pero hemos intentado analizar todos los aspectos posibles de su relación. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Muchas gracias por ver este vídeo. Si les gustó, por favor, déjenme un comentario aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre Hande y Kerem? ¿Creen que su relación fue real? ¿Tienen alguna información que les gustaría compartir? Me encantaría leerlos. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante.